Eran las 2:47 de la madrugada cuando sonó el teléfono, y yo estaba revisando un documento con los términos y condiciones. No estaba inquieto. No tenía sueño. Estaba trabajando, como siempre, metódicamente, en un escritorio despejado, salvo por el documento que tenía delante y un vaso de agua que no había tocado. El tono de llamada era el de mi esposa. Supuse que se había dejado algo en el hospital. A veces lo hacía, llamaba desde el coche. Contesté sin apartar la vista de la página. Ella no estaba llamando desde el coche. Llamaba desde el hospital porque había habido un accidente. Un coche, hielo y una autopista dividida. Dejé el bolígrafo antes de que terminara la frase. No la interrumpí. Escuché con la misma atención que antes prestaba a los pacientes en medio de un informe, captando simultáneamente las constantes vitales y el estado de ánimo, con la parte clínica del cerebro funcionando en paralelo a todo lo demás. Para cuando me dijo que era grave, ya estaba de pie. Me había puesto el abrigo antes de que terminara la llamada. No recuerdo haber decidido conscientemente moverme. El trayecto duró 11 minutos. Lo sé porque los conté. El Hospital General Meriton tenía 2 salas de espera en la planta de cirugía. Una era para los familiares a quienes les habían dicho que esperaran buenas noticias. La otra era para todos los demás. Nos pusieron en la primera, lo que me indicó que los cirujanos creían tener la situación bajo control, y eso bastó para que me sentara. Elegí una silla contra la pared en lugar del grupo cerca del televisor. En la televisión estaban dando un programa de reformas del hogar con el sonido apagado. Una mujer señaló una pared y un hombre asintió. El café en los vasos de papel cerca de la puerta olía a plástico quemado y a horas pasadas. No bebí nada. Me senté con las manos sobre las rodillas y observé la puerta del quirófano al otro lado del pasillo como una vez observé los monitores durante mi propia residencia, con paciencia, con atención específica, esperando el cambio concreto que requiriera alguna acción. Celeste llegó 40 minutos después que yo. Entró a toda prisa, como siempre lo hacía por los pasillos del hospital, tacones, porte, la autoridad propia de una mujer acostumbrada a que las habitaciones se adaptaran a su presencia. Había estado en una cena. Algún evento de la junta directiva. Pude ver el vestido formal bajo el abrigo que llevaba puesto. Se detuvo al verme, y algo se reflejó en su rostro que yo capté y luego dejé a un lado. Se sentó a mi lado. Estuvimos un rato sin hablar. Un residente al que no reconocí salió y nos dio la información que los residentes están entrenados para dar en situaciones como esta, técnicamente precisa, emocionalmente controlada, impecable. Cuando se fue, Celeste suspiró lentamente a mi lado y dijo, casi para sí misma, menos mal que Marcus estaba allí. No sé qué habríamos hecho. No pregunté quién era Marcus. Había oído el nombre. Lo guardé en mi memoria. El cerebro humano, en condiciones controladas, es extraordinariamente bueno para ignorar cosas que ya ha comprendido. Quiero ser preciso en esto porque creo que es importante. No volví a casa esa noche para empezar a investigar. Volví a casa, dormí 2 horas, regresé al hospital a las 7 y pasé los siguientes 4 días presente, funcional y completamente absorto en lo que mi mente ya había empezado a reconstruir, silenciosamente y sin mi permiso. Revisé documentos en la sala de espera. Hablé con los cirujanos que la atendían, a varios de los cuales yo mismo había formado décadas atrás. Me aseguré de que se contratara al especialista adecuado para el procedimiento secundario. Hice lo que tenía que hacer. Fue solo después, en la quietud particular de una tarde de martes a principios de noviembre, sentado en mi propia cocina sin nada más que requiriera mi atención, cuando me di cuenta de que el montaje estaba completo. Siempre había sido el tipo de hombre que se fijaba en las cosas y no las mencionaba. Era una costumbre clínica que se había convertido en una costumbre conyugal. Celeste se quedaba hasta tarde en el hospital. Nunca lo había cuestionado. Tenía una ambición enorme y la infraestructura de una carrera que había construido desde un puesto administrativo de nivel básico hasta algo realmente significativo, y yo había observado ese ascenso con un orgullo sencillo. Las cenas a las que asistía sin mí las había atribuido a la necesidad profesional. La conferencia en Vancouver en marzo a la que no me habían invitado. El teléfono que ahora mantenía con la pantalla hacia abajo sobre las superficies. La forma en que había empezado, en el último año, a describir mis opiniones en ciertas compañías con una particular y suave condescendencia, como si yo fuera un apego que había superado pero que era demasiado amable para dejar de lado públicamente. Individualmente. Nada. Sentados juntos en mi cocina un martes de noviembre, la imagen era muy clara. Noté que mis manos estaban completamente inmóviles. Fue entonces cuando comprendí que algo ya había terminado. Abrí el portátil porque eso es lo que hago con la información que necesito verificar. No soy un hombre celoso. Soy preciso. Hay una diferencia importante aquí. No quería encontrar pruebas de traición.
Quería determinar, con la mayor especificidad posible según los datos disponibles, cuál era la situación exacta. Comencé con la sincronización del calendario que habíamos configurado años atrás y que nunca habíamos desmantelado. La cotejé con las exportaciones de horarios de su asistente, que ella había compartido conmigo en otro contexto y que nunca había revocado. Obtuve los registros de hoteles asociados a cuentas de crédito conjuntas. Obtuve los registros de la compañía telefónica de nuestro plan familiar compartido. El patrón no era sutil. No fue casualidad. Fue una arquitectura sostenida y deliberada de vida paralela, que transcurrió junto a la nuestra durante, según confirmaron las marcas de tiempo, 18 meses. 18 meses. El volumen fue extraordinario. No fue una crisis. No fue un lapso. Fue un segundo capítulo completo, que se desarrolló simultáneamente y estaba plenamente formado. Cerré el portátil. Me senté un instante en el silencio particular de la comprensión confirmada. Hay una quietud que solo existe al otro lado de la certeza, y tiene una textura que no puedo describir. No me serví una copa. No llamé a nadie. Hice una lista en una libreta con las 7 cosas que debían suceder en una secuencia específica, escribí la lista en el orden en que debían ocurrir y me fui a la cama. Dormí 6 horas sin interrupción. Regresé al hospital 2 días después. Se estaba recuperando bien. Estaba sentada cuando llegué, con la misma expresión de siempre en el rostro. Le traje las flores que prefería, no rosas, nunca le habían gustado, y las coloqué en el alféizar de la ventana. Me senté en la silla junto a la cama. Le tomé la mano como lo había hecho 1000 veces. Sus dedos estaban fríos. Esperé hasta que terminó de hablar. Entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Marcus? No respondió de inmediato. Observé su rostro mientras hacía el cálculo. No la ayudé. Es complicado, dijo finalmente. Lo dijo en voz baja. No es así, dije. He revisado el expediente completo. Quiero saber si hay alguna versión que se me haya escapado. Comenzó a llorar. Lo noté sin moverme. No fue mi intención. Lo sé, dije. Lo dije sin interrupción y sin ironía. Lo decía completamente en serio. La había amado durante 14 años con toda la intensidad de lo que yo entendía por amor. Eso seguía siendo cierto. Ambas cosas eran simplemente ciertas a la vez. Todavía. Te creo, dije. Eso no cambia la geometría. Volvió a tomarme la mano. La dejé. Nos quedamos así sentados quizás un minuto. Luego le dije que recibiría los papeles en el transcurso de la semana, que había arreglado para que conservara el apartamento y que no le pondría las cosas difíciles a ninguno de los dos. Le dije que esperaba que la cirugía hubiera salido tan bien como indicaban. Me levanté. Me puse el abrigo. Me fui. No hay puerta que cerrar de golpe. Una habitación de hospital. Hice una llamada en el camino a casa. 2 palabras. Llegó a mi apartamento 40 minutos después. Marcus Ball. 41. Subdirector de operaciones. Lo había visto en 4 o 5 galas de hospitales en los últimos 2 años y no me había formado una opinión particular sobre él. Era el tipo de hombre que aparentaba competencia, gestos amplios, voz segura, de una manera que siempre me había resultado un poco agotadora. Entró por la puerta con una expresión que intentaba hacer varias cosas a la vez. No le ofrecí un asiento. Recité lo que sabía. Lo repasé metódicamente, como si presentara los resultados a un comité quirúrgico, fechas, duración, la geografía, los eventos específicos. Lo vi comprender que lo tenía todo claro. Vi cómo su actuación se desmoronaba por partes. Cuando terminé, empezó a hablar de las circunstancias, de la complejidad, de Celeste y de lo que ella le había contado sobre nuestro matrimonio. Lo dejé terminar. Entonces dije, no necesito tu explicación. Quería que supieras con exactitud lo que yo sé, para que no exista ninguna versión del futuro en la que te imagines que se me escapó algo. Para entonces, él ya estaba llorando. Lloraba de verdad. Lo observé sin desprecio ni satisfacción. Simplemente observé. No volveremos a hablar, dije. Eso fue todo. Hice 2 llamadas a la mañana siguiente. La primera llamada fue a Daniel Cho, quien había sido mi abogado durante 11 años y que, entre otras cosas, era discreto en el sentido particular que caracteriza a los abogados de familias adineradas. La segunda llamada fue a James Whitmore, miembro del Consejo de Administración de Meriton General, a quien, en aras de la lealtad institucional, se le debía la verdad sobre ciertos asuntos. No hice comentarios personales. Simplemente expuse los hechos. Dejé que James hiciera las preguntas que necesitaba y las respondí con precisión. Le dije que no me interesaban los resultados. Le dije que debía tomar las decisiones que la Junta considerara necesarias y que yo las apoyaría en todo lo que fuera útil. Las noticias corren como la pólvora. Siempre lo supe.
Simplemente me negué a ser yo quien ocultara la historia. Debo decirlo claramente, sin rodeos, jamás le revelé a Celeste, ni a nadie en Meriton General, que la firma de inversión privada que había estabilizado el balance del hospital 4 años atrás, durante la reestructuración que evitó el cierre definitivo de 3 departamentos quirúrgicos, era mía. No porque lo estuviera ocultando, sino porque no era relevante. No invertí en el hospital por ella, sino porque los activos subyacentes eran sólidos y la necesidad de la comunidad era legítima. Ese era el tipo de trabajo que realizaba discretamente y sin anunciarlo. Todo cobró relevancia cuando, de pie en el pasillo, fuera de la reunión trimestral de la junta directiva, me enteré de esto más tarde por James, les dijo a 2 médicos veteranos, con el tono propio de quien busca confidencias, que su marido era reemplazable. Que el hospital ya no dependía de cirujanos de la vieja guardia. Que ella representaba el futuro. Dijo esto dentro de un edificio del que yo era propietario en un 61%. No fui yo quien orquestó lo que sucedió después. Quiero dejarlo bien claro. La gravedad no es ingeniería. La Junta tenía preguntas. La Junta las formuló. La Junta tomó decisiones que estaban completamente dentro de sus atribuciones y que no tenían nada que ver conmigo, salvo en la medida en que, al ser accionista mayoritario, ciertas divulgaciones eran ahora obligatorias por ley. Simplemente respondí a las preguntas que me hicieron, con honestidad, en el orden en que me las formularon. A Celeste le ofrecieron un paquete de transición en diciembre. Desconozco los detalles. Daniel se encargó de todo lo relacionado con nuestra disolución y yo me mantuve al margen del resto con sumo cuidado. Corrí 4 millas el 1 de enero, lo que supuso 17 minutos más lento que mi ritmo habitual. No le di importancia y volví a casa. Para marzo, ya corría 8,5 kilómetros a un ritmo que no había mantenido desde los 30 y tantos. Había perdido 7 kilos. El peso físico de una vida infeliz no es una metáfora, es algo real y cuantificable, y lo digo como alguien que pasó 20 años estudiando la respuesta del cuerpo al estrés sostenido. Para abril, había completado la adquisición de una empresa de diagnóstico cardíaco en Toronto, algo que había estado posponiendo durante 2 años porque nunca me había parecido el momento adecuado, y ahora comprendía que, en realidad, siempre había sido el momento oportuno y que había habido otro factor que había fallado. Llamé a Thomas Park en abril. Habíamos sido amigos cercanos durante nuestra residencia y nos habíamos distanciado, como suele suceder cuando uno de nosotros se involucra en algo que no es la amistad. Contestó al segundo timbrazo y no mencionó la distancia. Hablamos durante 90 minutos. Volé para verlo en mayo. Me compré ropa que me quedaba bien. Me puse el reloj que me había dejado mi abuelo, un Patek Philippe de 1964 que siempre había considerado demasiado elegante para el día a día. No lograba comprender por qué lo había guardado para ocasiones que nunca llegaban. Hay una mujer con la que he cenado 2 veces. Imparte clases de ética médica en la universidad y restaura mapas antiguos los fines de semana, lo cual me parece extraordinariamente discreto. Es reflexiva, pero sin buscar protagonismo, algo que considero más raro que cualquier credencial. No diré nada más sobre ella, porque hay cosas que merecen permanecer en el anonimato. Marcus Ball dejó Meriton tras la reorganización. Según tengo entendido, ahora trabaja en un grupo hospitalario en otra ciudad. No tengo opinión al respecto. Celeste trabaja ahora en una consultora. He visto su nombre en publicaciones especializadas. Parece que realiza un trabajo serio. Cuando me entero de esto, siento una especie de satisfacción por ella, y he reflexionado seriamente sobre si ese sentimiento es genuino o fingido, y creo que es genuino. Era brillante. Puede que haya tomado una decisión necesaria y haya elegido un método que causó un daño particular, pero ese daño no borra el resto. Ambas cosas son ciertas. Probablemente siempre lo serán. Lo que aprendí de esta pérdida en particular, y quiero ser específica, porque la especificidad es lo único en lo que confío, es que había confundido la constancia con la presencia. Había estado presente en todas las dimensiones prácticas y ausente en otras, y no me había dado cuenta, porque las dimensiones prácticas estaban completamente ocupadas y yo estaba entrenada, tanto profesional como temperamentalmente, para tratar lo práctico como lo primordial. La había amado. También había estado muy ocupado en otros asuntos. Y lo que esta pérdida me enseñó, algo que solo pudo haber surgido de ella y no de ninguna sabiduría general que pudiera haber encontrado en un libro o en una conversación, es que había estado esperando, durante años, sin nombrarlo, algo que ya tenía derecho a desear. Me había estado postergando, como postergaba el reloj, guardándome para ocasiones que no permitía que llegaran. La pregunta que me planteé aquel invierno, a solas y sin sentirme particularmente angustiado, fue esta: ¿cuántos años más de tu vida estabas dispuesto a pasar de esta manera? No necesité mucho tiempo para responder.
A 40 minutos de la ciudad hay un lago al que voy los domingos por la mañana cuando no tengo nada que hacer. El agua está muy fría, incluso en verano. En la orilla norte hay árboles que probablemente tengan 200 años, y con la luz del amanecer el reflejo en el agua es tan nítido que resulta difícil distinguir la imagen de la realidad. Estuve allí el domingo pasado. Una garza aterrizó en la orilla, a unos 3,5 metros de donde yo estaba sentado. Se quedó completamente inmóvil durante un buen rato, observando algo bajo la superficie que yo no podía ver. Luego desapareció. El agua se calmó. Me quedé otra hora,